Muy buenas a todos los miembros de la comunidad. Estamos acá nuevamente un viernes para hacer un análisis de lo que pasó en la semana desde el punto de vista económico y lo que puede venir en función del análisis que hacemos de las decisiones que fue tomando el gobierno a lo largo de esta semana. Así que vamos a analizar un poco decisiones muy importantes que ocurrieron en la semana y que tienen que ver con básicamente la política monetaria del gobierno, el endurecimiento quizás de la política monetaria del gobierno. Así que me traje varias cositas acá anotadas como para ir viendo y no olvidarme de nada. Primero, lo primero que hay que marcar es que el dato de inflación marcó la semana. Fue el dato más importante. El gobierno viene peleando por un proceso de desinflación. Salió a festejar el presidente Milei con todo su equipo económico, que es la inflación más baja desde el año 2017 a esta parte, lo cual es cierto y en lo cual coincido, que el proceso inflacionario viene bajando fuerte, pero si miramos con la lupa lo que viene ocurriendo, desde mayo a esta parte van 7 meses consecutivos de suba del proceso inflacionario, y acá hay algo muy importante que poner sobre la mesa, que quema un poco los libros libertarios, ¿no? La inflación es en todo lugar y en todo momento un fenómeno monetario, y cuando nosotros resolvamos el déficit fiscal, vamos a tener inflación cero. Esto lo he dicho por el presidente Milei, en el año que pasó, en el 2025, íbamos a tener inflación cero a partir de julio. Bueno, eso no ocurrió. Seguimos teniendo inflación, lamentablemente, porque a mí me gustaría que no tengamos más inflación, pero seguimos teniendo inflación y evidentemente empiezan a hacer agua los libros del presidente y las teorías del presidente. ¿Por qué? Porque la inflación, como lo venimos diciendo desde que arrancó esta gestión y también en la gestión anterior, no es en todo lugar y en todo momento un fenómeno monetario, es un fenómeno mucho más complejo que tiene múltiples causas, que no tiene solo que ver con la emisión monetaria, que tiene que ver con la puja distributiva, que tiene que ver con las cuestiones estructurales, que tiene que ver con el dólar, que tiene que ver con un montón de cuestiones. En consecuencia, el dato de inflación mirado en este contexto de 2,8 está claro que no solo para el gobierno, para todos es malo. Nadie esperaba un dato de inflación de 2,8, nadie esperaba que vuelva a crecer, si bien el mes de diciembre siempre es un mes estacional con la cuestión inflacionaria, nosotros también lo mencionamos. Yo pensé sinceramente que en noviembre, con el dato de 2,5, se había anticipado un poco lo que venía en diciembre. No, la verdad, me equivoqué, dije, va a dar 2,5 diciembre, porque me parece que en noviembre ya se anticipó bastante. No, al contrario, siguió subiendo, pero hay dos datos que se publicaron esta semana que pasaron desapercibidos, que es la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. Canasta básica alimentaria creció 4,1, escucharon bien, no me equivoqué, 4,1, y la total 3,6. Y la línea de la pobreza se ubicó en 1.257.000 pesos, con salarios promedios, sacando las provincias petroleras, de 1.100.000 mangos, 1.150.000. Acá Santa Fe, 1.150.000. Entonces, ¿cuál es el problema que veo en el horizonte? Bueno, salarios muy castigados, dato de inflación que es un driver nuevo en esta semana y que complicó todo el panorama. ¿Y por qué complica todo el panorama el dato de inflación? Porque obliga al gobierno a rever muchas de sus decisiones que tenía pensado tomar en este año, que es el año de la verdad. Insisto, año 2026 es el año de la verdad para el gobierno. Año 2027 tiene elecciones, por lo tanto sabemos que es quilombo. Año 2024 fue el año del ajuste del quilombo que le dejaron. Año 2025 fue elecciones. Entonces vos podés en el primer año culpar al gobierno anterior, y está bien que lo hagas, porque corresponde, porque a todo gobierno se le da el crédito de los quilombos que le dejan y tienen que culpar al gobierno anterior y tienen que hacer ajustes de los desajustes que hizo el gobierno anterior. En el año 2025 la elección era determinante, Pato Gallareta, porque se la jugó todo de nada el gobierno, pero este año es donde tiene que demostrar que el modelo funciona económicamente. Y acá el dato de inflación complica todo este panorama. ¿Por qué? Porque ese dato de inflación de 2,8 se dio conjuntamente con caída de la venta minorista de CAME de 5,2, con caída en la construcción de 4,7 y con caída en la industria de 8,7, con tasas de interés promedio por arriba del 100% en el segundo semestre y con ocupación de la capacidad instalada en el 57%. Que, quiero ser justo, el 57% tenés el petróleo, todo el sector petrolero en el 82 y el sector automotriz en el 30. La dispersión que hay entre uno y otro es brutal. Y si uno mira la dispersión que hay entre todos los sectores industriales, construcción, sectores de industrias proveedoras de otras industrias, uno ve la dispersión con sectores que están en el 40-45% de ocupación de capacidad instalada. Entonces,
¿Cuál es el problema que veo en lo inmediato? Primer punto, complicó la licitación de deuda de esta semana el dato de inflación. Y yo les voy a mostrar el gráfico, que traje unos gráficos como para que veamos. Primero, esta fue, esta fue la licitación, lo vamos a poner acá, así, para que se vea completo. Esta fue la licitación de la semana. La mayoría de los inversores vencían 9, casi 10 billones de pesos de tasa fija, de letras. ¿Qué fue lo que hicieron los institucionales? En su inmensa mayoría, fueron a negociar en corto, a febrero, colocando 2,8 billones. ¿Para qué? Bueno, en tasa, y le exigieron una tasa del 50% al gobierno anual. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? El dato de inflación hizo que todos los inversores terminen cerrando tasa y que le pidan mayor tasa al gobierno y que le digan, ok, cerramos hasta el 27 de febrero, en 2 meses nos sentamos a hablar de nuevo. Esta dinámica que hace, de la cual el gobierno la sufrió mucho el año pasado, aparentemente con el dato de inflación al alza vuelve a aparecer. Y eso es lo que a mí puntualmente me preocupa. Fíjense que en Bono Ser hubo una demanda bastante moderada, muy bajita. En tasa Tamar también hubo una demanda alta y en lo que es dólar Lincoln casi no hubo tasa, casi no hubo demanda, porque todos fueron a jugar a una tasa bien, bien alta. 3,4 la tasa mensual, 50% la tasa anual. ¿Esto qué complica? Complica la reactivación de la actividad económica. ¿Por qué? Porque ahora el gobierno se encuentra con un tema que es que al subir la tasa de interés empieza a generarles problemas en la actividad económica. Recordemos que el gobierno viene de una tasa de interés por las nubes el año pasado, en el segundo semestre, que destruyó la actividad económica. Por eso tenemos esos datos de industria, por eso tenemos esos datos de construcción, por eso tenemos esos datos de comercio. Al volar la tasa de interés, el crédito cayó brutalmente, y al mismo tiempo las empresas, el costo financiero para las empresas de girar en descubierto también subió brutalmente. Entonces, las empresas quedaron con caída brutal en el consumo, porque el consumo en la Argentina viene de la mano de la recuperación de los ingresos y del crédito. Recuperación de los ingresos viene mal, el crédito venía creciendo, como subió la tasa de interés, cayó mucho el consumo. En consecuencia, y al mismo tiempo que a las empresas les cayó el consumo, le cayó la liquidez, porque además de vender menos, para financiarse en corto, les voló la tasa de giro en descubierto y la tasa de negociación de cheques. Entonces, este contexto del año pasado, que fue electoral, este año arranca con un dato de inflación que obliga al gobierno a subir la tasa de interés y a olvidarse quizás del punto anker. Recordemos que el gobierno hablaba de vamos a monetizar la economía mediante el punto anker cuando empiece a bajar la tasa, cuando la economía necesite liquidez, nosotros la vamos a inyectar al mercado. ¿Y ahora qué dice el gobierno? Bueno, lo obliga a reconfigurar los planes, el dato de inflación. Por eso digo que el dato de inflación es central en este análisis, porque obliga al gobierno a volver a poner el ojo en la inflación, que fue el dato que le permitió ganar la elección el año pasado. Entonces, el gobierno lo que hace es, como tengo este dato de inflación, bueno, voy a tener que negociar más tasa de interés y no se olviden que es no solo negociación de tasa de interés, sino rollover de deuda. Vencían 10 billones. ¿Cuánto renovaron? 10 billones. 98%. ¿Por qué renovó 98% el gobierno? Porque no quiere largar pesos al mercado para que no le presione la inflación, para que no le presione el tipo de cambio. Y este después le presione la inflación. Entonces, esto que monetariamente el gobierno está haciendo complica la actividad económica. ¿Y por qué complica la actividad económica? Claro, porque al no bajar la tasa de interés, el consumo que viene golpeado brutalmente por una tasa de inflación que está en 2,8, pero con una canasta básica alimentaria que está en 4,1 y una canasta básica total que está en 3,6, claro, el consumo necesita crédito para poder recuperarse. Dato importante y de color, lo publica hoy en el profesional mi amigo Claudio Slotnick. Un informe del Banco Central determinó que el 24% de las deudas de las familias, de los ingresos de la familia, está comprometidos con deudas bancarias. El 24%. Informe del Banco Central. Por lo tanto, incluso bajando la tasa de interés un poco, la posibilidad de acceder a créditos con ese nivel de endeudamiento que tienen las familias empieza también a ponerse en duda. Otro de los gráficos que les traje tiene que ver con lo siguiente, miren. Buena noticia,
Ahora el Banco Central está comprando dólares, volvió a comprar dólares. Miren este gráfico acá que muestra lo que pasó en el año 2024, donde el Banco Central compró dólares casi todos los meses, y lo que pasó en el año 2025, donde el Banco Central vendió en enero, vendió en febrero, no compró durante todo el año, vendió en las elecciones, y fíjense, todo 2025 no compró nada. En lo que va de 2026, compró 500 millones de dólares y ya compró más que en todo 2025. Entonces, acá quiero volver con algo que insistíamos en este canal el año pasado, y mucha gente que lamentablemente entra en el juego del gobierno. ¿Cuál es el juego? No solo de este gobierno, de todos los gobiernos. ¿Cuál es el juego de todos los gobiernos? Construir un relato y que vos te lo creas. ¿Ok? Entonces, cuando construyen un relato y vos te lo crees, después ves todo por los ojos del gobierno. Y ese es el principal error de un inversionista. Vos como inversor tenés que tener en claro para dónde va el gobierno, qué es lo que quiere y despejarte de la construcción del relato que es el gobierno. Había que comprar dólares, no bajaba el riesgo país si no compraba dólares. Empezó a comprar dólares, punto positivo para el Banco Central. ¿Cómo está haciendo el Banco Central para comprar dólares en este momento y no presionando el tipo de cambio? Porque el tipo de cambio está bajando. Ayer bajó, 3 jornadas consecutivas descomprimió, está estable. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque el Banco Central usó una estrategia que es la siguiente. En primer lugar, emitió letras link, hay mucho volumen de letras link, que el gobierno les viene calzando a los institucionales. Entonces, con dólar futuro y con letras que se llaman LELINK, está mandando la demanda privada de cobertura, básicamente institucional, al mercado de deuda del Estado para que se cubran ahí y no compren dólares en el mercado único libre de cambios. Entonces, como no compran dólares en el mercado único libre de cambio, saca demanda y corta demanda del mercado único libre de cambio y la tira afuera del mercado, con dólar futuro y con dólar letras LELINK. Vencen 6.5 billones en el 30 de enero de letras LELINK. Y el Banco Central no está comprando en el mercado único libre de cambio, está comprando en bloques. ¿Por qué? Porque apareció una oferta de dólares muy importante de empresas privadas que están colocando obligaciones negociables que la están ofreciendo, están negociando directamente en bloque con el Banco Central. Una parte se está negociando en bloque, otra parte se está volcando en el mercado. Por eso estamos viendo descompresión en el dólar. Sumado a que el gobierno decide no monetizar por ahora la economía, lo deja para más adelante, ese famoso punto anker, hace que el tipo de cambio, en un momento en el cual tiene mucha tensión, mitad de enero hasta mitad de marzo, mucha tensión de demanda, ¿por qué? Porque parece muy fuerte la demanda turística, bueno, pueda mantenerse estable. En consecuencia, como para entender todo lo que las decisiones que el gobierno está tomando, podemos decir que, y vuelvo a insistir, el dato de inflación complicó muchísimo el panorama para el gobierno. ¿Por qué? Y miren este gráfico. Porque el gobierno decidió otra vez, y va a estar durante todo el año discutiendo esto. ¿Por qué? Porque miren el vencimiento de deuda que viene a lo largo del año en pesos. En enero 22.7 billones, venció algo esta semana y se roleó para febrero, y para marzo y para mayo. 23.5 en febrero, 11.8 en marzo, 21.1 en abril, y así sucesivamente. En el primer semestre vencen 82 billones de pesos. Y fíjense los vencimientos que vienen en el segundo semestre, que el más importante es el de diciembre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es esta deuda? Es todo el dinero que estaba en el Banco Central y que estaba en deuda en el Tesoro y que el gobierno lo pasó del Banco Central al Tesoro. Yo decía, es el Velociraptor que está dentro del Banco Central, lo pasaron al Tesoro y esa deuda está todo el tiempo roleándose y esa es la que presiona la política monetaria del gobierno. Entonces, la política monetaria del gobierno está bajo estrés de este nivel de deuda, que es heredado y que viene, y lo vengo insistiendo desde hace mucho tiempo, desde el año 2016, cuando el gobierno Macri tomó muchísima deuda, monetizó esa deuda, emitió muchísimos pesos y al mismo tiempo lo que hacía era generaba con las LEVAX. Después se convirtieron en el LELIX en la gestión de Alberto, que dijo que lo iba a eliminar y no lo eliminó. Y ahora se convirtieron en el LECAPS y adentro del Tesoro en el gobierno de Javier Milei. Pero está todo el tiempo, desde el 2018, 2016, pero 2018 explotó esta bomba de deuda. Esta bomba de deuda está todo el tiempo presionando al Banco Central y al Tesoro. Gobierne quien gobierne. Y esto hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque es parte de la dinámica
que presiona el tipo de cambio y es parte de la dinámica que presiona el nivel de tasas. Y entonces si nosotros como inversores o como empresas no entendemos esta situación, no vamos a saber para dónde ir. Siempre está tensionado el Tesoro y el Banco Central por este Velociraptor que está ahí y cuando baja un poco la tasa de interés va y presiona por expectativa devaluatoria, porque si estos pesos salen al mercado, el tipo de cambio sube. Entonces, para que no salgan al mercado y el tipo de cambio no suba, hay que ofrecerle más tasa, cosa que pasó esta semana. Cosa que pasó esta semana. Entonces, ¿cuál es el tablero de comando que tiene enfrente el gobierno para tomar decisiones hoy? Bueno, tiene un conjunto de decisiones que tomar. Primero, la idea de monetizar la economía este año puede presionar a la inflación y al dólar. Por lo tanto, como arrancaste con un mal dato de inflación, el gobierno deja en el cajón la idea del punto anchor, que era, en vez de rolear el 100% de la deuda, voy a ir roleando el 80% y el 20% va al mercado, monetiza la economía, hay más peso en la economía, baja la tasa de interés y hay más crédito para las empresas y no nos olvidemos que el crédito es el aceite para el motor de un auto. ¿Ok? El crédito es el aceite para el motor de un auto. Comprar dólares. Bueno, el Banco Central empezó a comprar, tiene que comprar más o menos 800 millones al mes. Veremos cómo se da esta dinámica. ¿Por qué? Porque también el Banco Central esta semana compró fuerte, primero porque tenía vencimiento con el organismo y segundo porque lo presionó el FMI para darle el desembolso de 1.000 millones que tiene que darle. Vamos a ver cómo sigue esta dinámica. ¿Ok? El gobierno quiere tener un dólar estable como ancla nominal, eso está claro. Entonces, para tener un dólar estable como ancla nominal, tiene que ofrecer más tasa de interés. Si ofrece más tasa de interés, no reactiva la actividad, porque para la actividad necesitas tasas bajas. El consumo necesita tasas bajas y las empresas necesitan tasas bajas. Entonces, como el gobierno piensa de nuevo el ancla nominal, el dólar, y busca la idea de, hace todos los artilugios desde el Tesoro para que las compras de dólares no le suban el tipo de cambio y al mismo tiempo no salgan pesos de las renovaciones de letras y no le presionen el dólar y la inflación, sube la tasa de interés, la actividad es una incógnita por ahora. No vamos a ver atisbo de reactivación en el corto plazo, ni crédito barato. Costo financiero total arriba del 100%, seguimos. Ojo. Y esto también trajo una volatilidad brutal en las tasas de interés de las cauciones. Otra vez volatilidad en las tasas de interés de las cauciones que subieron al 100%. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno no está monetizando la economía. Entonces, como saca pesos del mercado, incluso saca pesos del mercado, este contexto hace que la tasa de interés de las cauciones vuele porque por necesidad de pesos por parte de los bancos. Por ejemplo, para comprar dólares el Banco Central sacó de los bancos comerciales cerca de 3 billones de pesos. Entonces, como saca pesos de los bancos comerciales necesitan pesos, toman caución. Y eso voló la caución. Tercero, la inflación alta necesita tasa de interés para controlarla. Alta. Y eso genera caída en la actividad. Y por último, los salarios necesitan recuperar para que la actividad económica recupere. Y lo que está ocurriendo, obviamente, es una discusión que se viene para mí a partir de ahora. Con esta tasa de interés, con este nivel de inflación, con canasta básica en el 4,1 y 3,6, ¿qué va a pasar con los salarios? Se va, porque acá la decisión del gobierno, que cree que la inflación es solamente por el déficit fiscal y un fenómeno monetario, en consecuencia, ¿por qué no deja que los salarios aumenten, recuperen con la inflación? Reabre paritarias, que es una discusión que creo que se viene. Bueno, ¿seguirá siendo el ancla nominal de la inflación el dólar y los salarios? Bueno, si eso ocurre, es difícil que podamos ver una recuperación importante de la actividad independientemente del dato estadístico. ¿Por qué digo independientemente del dato estadístico? Porque va a crecer el sector energético este año por mayor explotación, mayor crecimiento, se espera una balanza comercial del sector exportador energético muy importante, y va a crecer el sector agropecuario por una cosecha récord, fundamentalmente en maíz, y también en soja, pero la récord va a ser de maíz y trigo también. Entonces, sectores que son importantes en la economía, pero que no son dinamizadores en el empleo, y acá quiero hacer un paréntesis que no se enoje nadie, no son dinamizadores en el empleo como lo son las industrias. Entonces, industria, construcción y comercio siguen esperando la recuperación. Entonces,
podés tener un dato estadístico de crecimiento del 3,5, pero que no la veamos. ¿Por qué? Porque ves industria que presentan concursos, ves industria que despiden trabajadores. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, eso ocurre porque el crecimiento es dispar, así como la ocupación de la capacidad instalada está en el 82 en el sector energético y en 30 en el automotriz, acá pasa lo mismo. La recuperación está en el 10 en esos sectores energético y agrícola, y en los otros sectores está cayendo. Entonces el promedio termina siendo de 3,5, pero el problema que tenés acá es que si el gobierno, imagino que va a insistir con la idea de frenar la monetización vía eh, rollover al 80-70%, y va a empujar la cuestión de tratar de contener la inflación con las anclas nominales que viene utilizando. Bueno, el año de la verdad arranca complicado. ¿Por qué? Porque el dato de inflación complicó todo. Entonces, fíjense cómo un dato en economía genera una reacción del gobierno, y esa reacción del gobierno genera una contracción de la actividad económica. Bueno, me da la sensación de que lo que esperábamos para este año empieza a ponerse por lo menos en duda de corto plazo. En duda de corto plazo. ¿Qué esperábamos este año? Que el gobierno empiece con el punto anker, monetice la economía, acepte quizás un dólar un poquitito más arriba, comprando el Banco Central, bajando el riesgo país y recuperando la actividad económica mediante el crédito y mediante la recuperación de los ingresos. Bueno, eso todavía me parece que está bastante por verse. Me parece que hay un impasse hasta marzo, como para recién ahí empezar a tener en claro cómo arranca este nuevo ciclo. Por ahora, de corto plazo, entendemos que siguen los drivers en donde la tasa de interés va a estar alta, donde la recuperación de la actividad va a tener que esperar, y donde parece que la prioridad del gobierno, no parece, para mí está claro, es el nivel de inflación por el dato de inflación que le dio en el mes de diciembre. No solo el mes de diciembre, de mayo a esta parte, solo aumentó el dato de inflación. En consecuencia, me parece que vamos a tener que esperar unos meses como para tener bien en claro si puede ser un año positivo o no puede ser un año positivo. Los dejo, les dejo un gran abrazo, espero que les sea de mucha utilidad esta información para que tomen decisiones, ¿no? Ancla nominal, busca tasa el gobierno, bueno, ahí cada cual sabe lo que tiene que hacer desde el punto de vista de las inversiones. Les dejo un gran abrazo, nos vemos, chau chau.